Hola, soy Silvia Salgado. Bienvenidos a Érase una red, un podcast producido y creado por Jai Coruña que ahonda en el eterno debate entre el humanismo y el mundo de la ciencia y de la tecnología. Escogemos un texto literario de cualquier género, época o cultura que nos permita ahondar y comprender nuestro pasado y nuestro presente y nos ofrezca claves para abordar el futuro más inmediato. Estás escuchando el episodio 1 de Érase una red. Hemos escogido un libro novedoso, atemporal y mágico, El extranjero, de Albert Camus. Hoy ha muerto mamá o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Memorable, inolvidable, el inicio de esta novela publicada en el año 1942, convertida en un hito de la cultura del siglo XX. El extranjero es una novela de corte existencialista, una novela de bellísima factura dividida en dos partes, con una narrativa clara, transparente, diáfana, que impacta por lo concisa, por lo calculada, por lo premeditada, por lo intelectual. Nos presenta a un personaje, Mersol, un argelino francés, en la Argelia de 1940-41, oficinista, que muestra total desapego, indiferencia, frialdad frente a la noticia de la muerte de su madre. A partir de ahí, y en los días que siguen, nos encontramos a un personaje con igual displicencia y frialdad frente a los grandes temas que nos preocupan como seres humanos, ¿no? Frialdad frente a la vida, frente a la muerte, frente al amor, frialdad frente a la justicia, frialdad sobre todo frente al dolor ajeno. Con la misma indiferencia que conocemos a Mersol en la primera parte de esta bellísima novela, lo vemos cometer un asesinato. A Mersol se le va a juzgar y se le va a condenar a muerte, pero en realidad como lectores asistimos y comprendemos que a Mersol no se le está juzgando por el asesinato que comete, sino por ser como es, un hombre apático y totalmente ausente o alejado o ajeno, extraño a las normas convencionales, a las normas sociales que rigen en la sociedad. En realidad a Mersol se le va a condenar por decir la verdad, porque en el corazón del extranjero late una honestidad brutal. La respuesta es simple. Se niega a mentir. Mentir no es solo decir lo que no es también, y sobre todo, decir más de lo que es y en lo que concierne al corazón humano, decir más de lo que se siente. Es lo que todos hacemos a diario para simplificar la vida, al contrario de lo que parece. Mersalud no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, se niega a enmascarar sus sentimientos e inmediatamente la sociedad se siente amenazada. Están con nosotros Raquel Díaz Seijas, doctora en Filosofía Política y docente de la Universidad de La Coruña, y Alba Meijide, Project Manager en Inteligencia Artificial y licenciada en Inteligencia Artificial por la Universidad de Manchester. Hola Alba, hola Raquel. Hola. Abordamos hoy El extranjero, novela publicada en el año 1942 por primera novela de Albert Camus. Tenía 29 años cuando la publicó, una novela capital para entender la cultura del siglo XX. Y hemos conectado a esta mente brillante con otra mente igual de brillante, la del matemático, criptólogo, científico Alan Turing. Turing nació en el año 1912. Lo hizo en el londinense barrio de Paddington, en el seno de una familia bien posicionada y con recursos económicos e intelectuales. Sara, su madre, había estudiado en la Sorbona y además contaba entre sus familiares con científicos e ingenieros. Y su padre tenía un puesto importante en la Indian Civil Service. Turing sufrió orfandad afectiva porque desde muy pequeño estuvo al cargo de sus cuidadores y enseguida, a partir de los 9 años, ingresa en diferentes colegios, prestigiosos todos ellos, en los que sufre desde el principio humillaciones, persecuciones e incluso la incomprensión de sus propios profesores, porque Turing, que se interesaba por las matemáticas, que estudiaba profundamente los números, lo hacía por delante de sus compañeros y también por delante de sus profesores. Fue reclutado por el gobierno británico en el año 1939 para trabajar en secreto, en clandestinidad, en el condado de
Buckingham, donde consigue, junto a otros matemáticos y científicos, descifrar el código secreto del ejército alemán. Eso contribuyó a que millones de vidas se salvaran y, por supuesto, decantó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Antes que esto, Turing había creado el primer ordenador moderno, lo había hecho con un pensamiento abstracto, resolviendo un ejercicio filosófico de fundamentos matemáticos. De lo abstracto se había ido a lo práctico, a él le debemos muchísimo de nuestro día a día. No tuvo reconocimiento Turing social en vida, de hecho se le juzgó por ir en contra de la moral, se le juzgó por su identidad sexual y se le condenó a escoger entre la castración química o la cárcel. Turing, una mente privilegiada a la que le debemos tanto, se hallaba sumergido en la investigación de un proyecto de crecimiento biológico y optó por la castración química para poder seguir trabajando. Tuvimos que esperar al año 2008 a que Gordon Brown, el primer ministro, pidiera disculpas al científico y lo hizo con estas palabras: fuimos inhumanos. Camille había nacido en el año 1913 en Mondovi, en Argelia. Su padre había fallecido en la batalla de Marne, luchando en la Primera Guerra Mundial. Camille era un pie negro, estuvo habituado a crecer rodeado de conflictos sociales, económicos, raciales. Estuvo al cuidado de su abuela, de origen español. Amaba los silencios, Camille, porque amaba a su madre profundamente, sorda, y criado también por una abuela muy hosca, analfabeta, inculta. Sin embargo, Camille tuvo acceso a la educación gracias a una beca que se proporcionaba a los hijos de soldados muertos en combate, y tuvo, a diferencia de Alan Turing, el apoyo y el respaldo de sus profesores, que vieron en él lo que después hemos visto todos, ¿no? Esa mente brillante y privilegiada. Cuando tiene 17 años, Camille contrae tuberculosis, una enfermedad por entonces considerada mortal, lo que hace que nuestro personaje tenga que estar durante muchísimo tiempo en cama, situación que aprovecha para leer. ¿Y qué lee Camille con 17 años? Pues lee a Nietzsche, lee a Kierkegaard y empieza a formarse ya su pensamiento filosófico, social y crítico. Se matricula en Filosofía y Letras en la Universidad de Argel y desde el principio empieza ya a sentir gran interés por la política. De hecho, Camille pasa a formar parte del Partido Comunista en el año 1935, aunque esto fue muy breve porque las discrepancias con el partido, precisamente con las estructuras de poder, con esas ideologías extremas, hacen que rompa filas y salga de ahí. En 1940 se traslada a París, donde se une a la resistencia y trabaja en clandestinidad en el diario Combat, donde insta a la población a resistir y donde también reflexiona ya sobre la naturaleza humana y sobre la moral de la sociedad. Tuvo reconocimiento social a su trabajo, nos dejó innumerables novelas, ensayos, obra de dramaturgia, crítica, periodística. Era un hombre extremadamente sociable y un animal intelectual de la época, la voz de una generación. En 1957 recibe el Premio Nobel de Literatura, se convierte en el segundo escritor más joven en recibirlo, el primero había sido Kipling, y fallece en el año 1960 en un absurdo accidente de tráfico, haciendo un poco honor a esa filosofía, a ese sinsentido de la vida que tanto nos había dejado en toda su obra. En el maletín que se encontró en el coche, 150 páginas escritas a mano, con lo que es su novela más biográfica y que os invitamos a todos a leer, que fue El primer hombre. Ambos personajes estaban obsesionados con la verdad y ambos personajes lucharon por la libertad del mundo en un momento en el que la libertad se encontraba en serio peligro. Escogimos El extranjero, una novela de bellísima factura que os recomendamos, por supuesto, leer. Una novela breve de corte existencialista. Luego, Raquel, nos explicas qué es esto, que nos presenta a un personaje deshumanizado, un hombre que actúa como una máquina, mientras Alan Turing se dedicaba y planteaba si las máquinas podrían pensar.
En la obra El extranjero se extraen temas importantísimos relativos a la verdad, a la justicia, a la libertad, a la responsabilidad, al sentido de la vida. Camus nos invita a reflexionar sobre los valores y las normas que rigen en nuestra sociedad. Nos invita también a buscar un sentido personal, a crear un propósito frente al sinsentido del mundo. Yo quería preguntaros, simplemente como lectora de base de este libro, Alba, Raquel, yo he leído un libro en el que hay un personaje que es castigado por decir la verdad. Y al hacer esto la sociedad se siente amenazada. Él actuaba aparentemente como una máquina. Y por otro lado teníamos a Turing, que pensaba en crear esas máquinas que pudieran pensar. Yo hago una pregunta y es, en primer lugar, ¿en cómo estamos, en qué momento estamos de lo que pensó Turing, de lo que intuyó Turing? Pues bueno, antes de nada, gracias por la invitación a este primer episodio. Sí que es verdad que la publicación donde Turing empieza a hablar sobre máquinas que puedan pensar, yo al leerla como perfil igual más de ingeniería, la vi de un carácter más filosófico, más de reflexión que planteamientos técnicos. O sea, cuando tú planteas una pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? No estamos hablando de un sí o un no, un verdadero o un falso. Estamos hablando de una evolución tecnológica de décadas, de algún día podremos llegar a ese punto. ¿Estaba Turing hablando de si pueden pensar como los humanos o es que hay una nueva forma de pensar para las máquinas que los humanos no tenemos y que no es ni mejor ni peor, sino que es distinta? Entonces, pues por ejemplo, hay cosas como el test de Turing, que lo propuso en ese artículo y hablaba básicamente de un sistema que sería capaz de comunicarse con una persona haciéndose pasar por un humano con éxito, es decir, que la persona se pensara que realmente lo que había al otro lado no era un sistema de IA, en su momento no lo llamó IA porque no existía como concepto. El test de Turing creo que se pasó por primera vez en 2013 con un sistema que engañó, creo que fue a 2/3 del jurado y que se hacía pasar por un niño ucraniano de 13 años. Entonces, test de Turing, le podemos poner el check, lo hemos pasado. Un sistema que juega al ajedrez, que también lo propuso Turing en su momento, también vimos a Deep Blue con Kasparov. Y luego plantea cuestiones ya, como decía, de carácter más filosófico, que no creo que sea una respuesta de sí o no, sino de cómo lo interpretemos cada uno. Si tomamos, como decía, esa nueva forma de pensar aplicable a las máquinas, yo creo que sí que tenemos máquinas que realizan tareas y no piensan como los humanos ni como piensan los animales, pero tienen un proceso para llegar a las conclusiones. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, te podría decir que estamos ahí o no. Pero sí que es verdad que en todo lo que propuso fue muy adelantado a su tiempo. Raquel, había comentado antes que Camus, con esta primera novela, concentra a lo mejor de su pensamiento camusiano y nos habla de el absurdo, ¿no? ¿Qué es el absurdo? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque la mayoría de los lectores del extranjero piensan que Marceau es el absurdo, porque se comporta realmente de una forma extraña, de una forma absurda. Pero, sin embargo, el absurdo es el contenido de su filosofía, es una actitud y un pistoletazo de salida a todo su pensamiento. Es decir, el absurdo es aquello que sentimos cuando nos damos cuenta de que la vida no tiene sentido. Entonces, claro, frente al miedo, el miedo es determinado. Puedo decir, tengo miedo a subir a un avión, tengo miedo a una enfermedad, pero el miedo a lo indeterminado le llamamos angustia, le llamamos ese absurdo. Eso es lo que le preocupaba a Camus, cómo vivir esa vida para trampear ese absurdo y poder ser felices. Entonces, lo que él plantea es que Marceau podemos ser cualquier persona, todos estamos solos ante el mundo, ¿cómo lo vivimos? Como hace Marceau de esa forma rara, que es un individualismo egoísta, egocéntrico, o lo vamos a hacer desde una individualidad. Mira que no digo individualismo, digo individualidad, desde una individualidad compartida, deliberativa, buscando el placer de la vida, no buscando trampear ese absurdo. Ese es el centro de la novela. Bien, bien, interesante. Alba, en el corazón del extranjero, en definitiva, Mersol no miente, dice siempre la verdad, la inteligencia artificial y cómo lo hace, teniendo en cuenta qué es la verdad hoy en día, un mundo en el que las ideas están tan sumamente polarizadas. Me parece más sencillo enfocar la pregunta como si pueden mentir o no, más que si pueden decir la verdad, tomando mentir como yo tomo la decisión deliberadamente de alterar la realidad,
con cualquier propósito, con el propósito de no hacerte daño, de ocultarte información. En ese caso, la inteligencia artificial no puede mentir porque nos falta esa conciencia de te estoy diciendo algo a propósito que no es cierto. O sea, al final los sistemas de IA están entrenados a base de técnicas de web scraping, de ir por internet, descargarse un montón de artículos, un montón de recursos, y todos sabemos que el internet está lleno de fake news y está lleno de información que no es real. Entonces no es que el sistema deliberadamente me esté, pues por ejemplo, diciendo un libro que no existe, sino que en su base de datos el sistema recoge que ese libro existe y que por lo que sea tiene que ver con la conversación que estoy teniendo yo con el sistema. Entonces, por resumir mucho, la respuesta es, si tomamos como mentir ese acto deliberado, no. De hecho, los sistemas de IA están programados para darnos la razón, para decirnos que somos maravillosos, que todo lo hacemos muy bien. Entonces, pues no mienten. ¿Que devuelven información falsa, incorrecta? Sí, muchas veces, muy a menudo, lo seguirán haciendo porque están entrenados con información que es incorrecta, pero no es un acto de mentir, no deberíamos tratarlo como una mentira como tal. Bien, bien. Raquel, hablaba al principio de que esta novela es una novela de corte existencialista, si bien Camus siempre quiso quitarse un poco esa etiqueta de existencialista, ¿no? El existencialista per se era el francés Jean-Paul Sartre, ¿no? Amigo y enemigo de Camus. ¿Nos puedes explicar qué es esto del existencialismo con un lenguaje que podamos comprender? De hecho, se quiere quitar la etiqueta porque el existencialismo acaba siendo muchas cosas. Hay muchos tipos de existencialismo, pero comparten muchas cosas en común también. El existencialismo es una filosofía muy crítica con el pensamiento sistemático y con los poderes establecidos. Y eso se ve mucho en la novela, ¿no? Sobre todo al final cuando están los juicios. Pero al mismo tiempo, y es lo que a mí me resulta también muy atractivo, como cultura de masas, propone un estilo de vida alternativo. Y es interesantísimo porque de aquí van a salir tanto los movimientos hippies como, por ejemplo, el movimiento de la Ruta del 66, con todo lo que lleva de la marihuana, el sexo libre, también con los hippies. Pero al mismo tiempo que vemos toda esta revolución, vemos otros movimientos como los viajes a Nepal, la contemplación, el mundo zen. Camus era muy amigo del estudioso del budismo John Renaud. Es toda esa época. Y también sale de aquí otro movimiento muy diferente, la Revolución Estudiantil del 68, que comparten el amor por la vida, el ver la vida de una forma de inmediatez. Morceau es pura inmediatez, pero ¿qué los separa? Que como la ciencia no puede explicar la vida, buscan desde la razón remediar esa insuficiencia de la ciencia para dar sentido a la vida. Pero, problema, estamos en la modernidad y en la modernidad que defendemos la razón la vamos a entender de forma diferente. Entonces ahí viene el cabreo de no sentirse existencialista Camus, ¿no? Porque Sartre ve la razón de una forma absolutista, kantiana, totalitaria, monista. Sin embargo, Camus ve la razón como algo deliberativo, dilemático, más de andar por casa, más una razón de sentido común. Y, por el contrario, habrá otros autores que siguen tensionando la razón y la convierten en algo relativista, es decir, deja de valer nada. Todo es relativo, todas las razones valen, todas las formas de vivir van a ser posibles y van a ser igual de valiosas, aunque sean irrespetuosas. Ahora apliquemos esto a los ejemplos de antes. La razón existencial de la Ruta del 66 o de los fumadores de marihuana no va a ser la misma razón existencial de los estudiantes de la Revolución del 68. Los primeros va a ser una razón que les lleve al sentimentalismo e incluso en la posmodernidad a los emotivismos, y la segunda razón existencial va a ser la que lleve a la sensibilidad, que es la que buscaba Camus, y a la deliberación con el otro, y lo que va a permitir las democracias deliberativas. Interesante. Se cuestionó también en el extranjero las estructuras arbitrarias de poder. De hecho, ahora que hablabas antes también de los totalitarismos, ¿no? Que alejado estaba de los totalitarismos, huía de ellos, ¿no? Al ver Camus. En esas estructuras de poder, en la justicia, tengo una pregunta, Alba. ¿Quién juzga a la inteligencia artificial? Todos, y creo que realmente todos los que, no solo vosotros, sino los oyentes del podcast, hemos juzgado a un sistema de inteligencia artificial. Todos la usamos en nuestro día a día. Todos hemos dicho, qué bien, cómo me soluciona, o para mal. Todos hemos dicho, no me ha ayudado nada, o esto no lo sabe hacer, o esto lo tengo que hacer yo. Entonces la juzgamos todos, la usamos todos, pero al final también
no la juzga nadie. En Europa estamos intentando de alguna forma regularla, es decir, juzgar más que la IA en sí sus aplicaciones, cuáles nos parecen correctas, cuáles nos parecen incorrectas, cuáles coinciden con los valores de la Unión Europea y cuáles no. ¿Qué pasa? Que también, fíjate si tenemos jueces, yo creo que también son en parte jueces las grandes tecnológicas, que son las que crean estos sistemas. Son jueces de si esos sistemas están transmitiendo los valores que a ellos les interesan, la información que a ellos les interesa, de la forma en la que ellos quieren transmitirla. Entonces creo que todos somos jueces y a la vez estamos todos juzgando, pero nadie está sentenciando. Yo sé que no es una respuesta muy de blanco o negro, pero todos y ninguno a la vez, y veremos cómo conseguimos llegar a controlar ese tema en Europa en el futuro. ¿Y la ética? ¿Y la ética de la inteligencia artificial? Hablemos fuera de justicia, la ética. Yo creo que la ética es de los humanos. Bien. Exclusivamente de los humanos. Además, este tema de la ética me recuerda mucho a las leyes de Asimov, de la robótica, que es no harás daño a un humano o por inacción permitirás que un humano sufra daño, obedecerás órdenes y protegerás tu existencia. Y parece que, como en la ciencia ficción funciona, en la realidad funcionan. ¿Y por qué me recuerda la ética? Porque para poder aplicar esas leyes tendríamos que resolver la ética, es decir, estamos todos de acuerdo, hemos resuelto la ética, hemos llegado a unas conclusiones, porque ¿qué es un ser humano? Una persona que ha nacido, una persona que va a nacer, una persona que ha existido, que ha fallecido, podemos seguir considerando que es un ser humano, a pesar de que ya no esté. ¿Qué es sufrir daños? Daño psicológico, daño físico, merecido o no merecido. Entonces creo que al final la ética nos queda mucho por hacer a los humanos como para empezar a cargarle esa mochila a la inteligencia artificial, que además pues no dejan de ser sistemas matemáticos de probabilidad, y lo que te decía antes, me parece un poco una excusa para poder delegar responsabilidades que no se nos quedan grandes, pero nos hacen pensar igual en cosas que no nos gusta pensar, y por eso yo creo que a veces la IA no gusta, porque es un reflejo de cómo somos nosotros. Eso es interesante. ¿Crees que a lo mejor no es que no nos guste la IA, sino que creo que esto es algo muy, muy humano? Nos asusta lo que no conocemos y realmente nos conocemos muy pocos y muy poco todo lo relativo a la IA. ¿Puede ser que nos asuste lo que no conocemos? Aquí yo voy a hacer una aportación pequeñita porque creo que igual por la otra parte nos podemos saber un poquito más por la parte que a mí es algo que me fascina, del miedo al cambio, la resistencia al cambio que tenemos el ser humano, que está en nuestro ADN. Yo creo que la persona que diga que el ser humano no tiene miedo al cambio está, como decíamos antes, mintiendo deliberadamente, porque claro que da miedo dejar el instituto, irte a la universidad da miedo, dejar la universidad y empezar a trabajar da miedo. Una tecnología como la IA, que además nos la han pintado fatal en la ciencia ficción, que el 99% de las veces acaba destruyéndonos, y luego también todo lo que la rodea a nivel mediático de lo que nos cuentan las redes sociales, los medios de comunicación, esa exageración de la verdad en muchas ocasiones. Entonces yo creo que en parte es por miedo al cambio, pero en otra parte es como que nuestra cultura popular lleva mucho tiempo preparándonos, poniéndonos ese chip de lo único que puede pasar con la IA es que nos destruya como especie. Y eso pues tampoco ayuda. En el extranjero hay una profunda soledad del ser humano. Raquel, ¿qué opinas de esa alienación, el individuo, hoy por hoy, en la época en la que estamos? En el extranjero, efectivamente, hay una soledad del ser humano, del protagonista, porque corta todos los vínculos con los demás, porque se resigna a lo que un poco decía ella, no nos atrevemos a pensar en lo que no nos gusta, en esa capacidad, en ese esforzarnos por darnos una vida mejor. Tiene que ver también con lo que la pregunta que acabáis de comentar. Cuando nosotros tenemos angustia vital y no la gestionamos bien, acabamos en incertidumbre social. Y la incertidumbre social, si no tenemos una autonomía fuerte de conciencia, nos acaba de llevar a la soledad. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir algo muy interesante también para la inteligencia artificial, que es la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre. Yo cuando siento riesgo es como cuando siento miedo. El riesgo es algo determinado. Puedo jugármela en un tanto por cien concreto, pero la incertidumbre es el miedo a algo donde me la juego toda porque tengo miedo. Entonces, tanto la inteligencia artificial como la vida deberían de ser cuestión de riesgo. Es decir, en la vida tengo esa angustia vital que tengo que trampear, pero en la inteligencia artificial, en las normas sociales, en la convivencia, no debo trabajar en mi día a día con la incertidumbre, debo trabajar con el riesgo. Es decir, debo de tener una responsabilidad antecedente, que es lo que decía Alba, que no hay. Entonces, si yo no tengo responsabilidad antecedente, me aíslo y me voy dejando en soledad, no me interesa la opinión de los demás, porque en la posmodernidad
todas las razones valen por igual, como decíamos antes. Entonces cada vez estoy más solo en todos los sentidos y cada vez ese abismo se me hace más grande. Ese es el problema de la soledad. Cuando yo tenso la sociedad, tenso la cuerda, ¿qué pasa? Que cuando me rompe, cuando la tenso mucho, puede pasar que me rompa esquizofrenia social, soledad auténtica, o puede pasar que la tenso tanto que se me comprime, autismo social. Lo que le pasa al protagonista del extranjero, se parapeta en sí mismo. Hoy la sociedad está llena de esquizofrenia social y de autismo social, pero nada de deliberación. Ese es el problema. Después de escuchar a Raquel, Alba, te quiero preguntar cómo se puede incluir o si se incluye a la filosofía y a los humanistas en el trabajo diario de las personas que os dedicáis y que estáis trabajando con IA. Yo, al final cada persona tiene una opinión. Para mí, también el trabajar en un sector como es el audiovisual, trabajando con artistas, no trabajo solo con perfiles técnicos, también me ha abierto mucho la mente en este aspecto, pero yo creo que un equipo multidisciplinar, sobre todo con perfiles pues, de filosofía, que sepan de alguna forma analizar la sociedad, el impacto que podría tener un sistema, historiadores, me parece fundamental. Y sobre todo cuando nuestros sistemas van a trabajar, por ejemplo, con datos históricos. ¿Cómo respetamos, cómo hacemos que este sistema, por ejemplo, en museos o para archivos, cómo hacemos que este sistema respete, sea fiel a la realidad de pues, los sesgos que había hace, 50, 100 años, pero lo transmitamos en el mundo de hoy en día, tratando de mejorar como sociedad? Entonces a mí me parece fundamental y de hecho hemos visto errores que se han cometido, en mi opinión, precisamente por no tener este tipo de perfiles. Al principio, el sistema de IA más famoso, ChatGPT, cuando salió no tenía filtro. Soltaron una herramienta súper poderosa a la sociedad, gratuita, accesible a través de web, muy fácil de usar y al principio pues decía verdaderas barbaridades, hacía pues chistes racistas, machistas, xenófobos, te decía cómo hacer una bomba. ¿Y qué hicieron? Dejaron que la gente sacara lo peor del sistema para después irlo capando poco a poco. Cuando yo creo que tendría que haber en el proceso antes de que ese sistema estuviera abierto al público, una fase de evaluación donde precisamente estas personas, incluyendo lingüistas, dijeran, vale, vamos a buscar los malos usos que la gente, yo creo que tampoco se esperaban lo que fue, pero vamos a explorar los malos usos que puede tener este sistema para la sociedad, no bugs técnicos, no ataques, ciberataques, sino cosas malas que pueden hacer las personas con este sistema y caparlo, cerrarlo antes de sacarlo al público. También tengo que romper una lanza a su favor y decir, pocas veces lo hago, pero decir que yo creo que igual tampoco se esperaban el revuelo que causó en su momento. Pero precisamente esto es lo que quiere conseguir, por ejemplo, la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, que la tendremos aquí en Coruña, ya han empezado a trabajar, por ejemplo, con los entornos de prueba seguros. Quieren proporcionar un entorno de prueba donde tú puedes probar tu herramienta antes de sacarla al público. Y eso al final sí, tienen que participar perfiles tecnológicos, pero creo que también perfiles de humanidades. Qué interesante. Alba, Raquel, para ir finalizando, quería preguntaros cómo se equilibran hoy en día en la sociedad actual y en nuestro sistema educativo el humanismo, el conocimiento humanista o la educación humanista y la educación tecnológica y científica. ¿Hay equilibrio? ¿Qué pensáis? Yo te puedo dar mi perspectiva como persona que se graduó hace relativamente poco, no lo suficiente como para que el sistema educativo haya cambiado radicalmente, que es algo muy difícil de cambiar. Y por mi parte, a mí siempre es algo que, no con malas intenciones, pero siempre me han transmitido como dos entidades separadas. O eres de letras o eres de ciencias. Y si eres de ciencias no tienes nada que ver con las letras y viceversa. Cuando yo creo que van totalmente de la mano. De hecho, hice una visita a lo que fue mi instituto y mi colegio durante, desde los 3 años hasta los 18 y me contaba el jefe de estudios como ahora lo que hacen es proyectos comunes a todas las asignaturas. Entonces hacen proyectos donde una parte la dan en biología, otra parte en tecnología, otra parte en filosofía. Que quitaran filosofía como asignatura obligatoria en bachillerato, no sé si la han vuelto a poner, pero ojalá lo hagan porque me parece fundamental. Necesaria. Pero yo creo que poco a poco espero que nos vayamos dando cuenta. Hasta ahora parecía que eran dos mundos completamente distintos y que si eras de ciencias no podías tener nada que ver casi ni una opinión en temas de letras y viceversa. Pero bueno, yo espero que poco a poco vayamos derribando esos muros. Y tú, Raquel, que además ejerces la docencia en la universidad, ¿cómo lo ves?
Pues estoy de acuerdo con Alba en que realmente el ideal que se promete de que las materias blandas, las materias STEM, la tecnología, tienen que ir unidas, en la práctica no es así. Y no es así porque hemos tendido a especializar a los profesionales y a la gente que sale de las universidades. Entonces, la especialidad necesita de tiempo, de guetos. Entonces, en vez de crear transversalidad, creamos lo contrario. Y además en España hemos entendido Bolonia al revés. La hemos profesionalizado. Hemos entendido que en vez de especializar a la gente en los másteres, la estamos empezando a especializar en tercero y cuarto, con lo cual perdemos la capacidad de que tengan esa formación transversal. Si metemos en los campus materias transversales, pero el individuo no está en todos esos grados. El individuo no es el transversal, es el transversal el campus. Entonces hacemos rankings de que tenemos universidades transversales sin individuos transversales. Esa es la realidad. Entonces llegas a la empresa y la empresa le cuesta mucho comprender que necesitas todos los especialistas. El alumno, como ya futuro especialista, lo reclama, pero el empresario todavía no. Entonces, cuando esos alumnos lleguen realmente a las empresas, quiero creer, como en Alba, en un futuro, que ya ellos mismos lo reclamen porque ellos notan ya esa ausencia, pero no se está dando en la realidad práctica. No estamos creando individuos transversales, aunque sí tenemos campus transversales. Bien, bueno, gracias a las dos, quiero daros las gracias a las dos. No sé si estáis tan emocionadas como lo estoy yo de haber compartido un diálogo desde el conocimiento de vuestras diferentes disciplinas. A mí me ha parecido de verdad muy gratificante, así que os doy las gracias, pero no quiero dejaros ir sin haceros lo que hemos llamado nuestro test high. Nuestro test Érase una red y es muy sencillo. ¿Os atrevéis? Venga, Raquel, vamos contigo. 3 preguntas muy fáciles. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué lees? Bueno, leo mucho ensayo, pero os recomendaría un libro de una escritora coruñesa, porque Camus se entendió muy mal en el extranjero. Se piensa que es hedonista y el hedonismo es lo que pedía Camus, la búsqueda de sentido a la vida. Hay un libro que se titula El manifiesto hedonista, muy breve, se lee en un par de horas, elocuente, precioso, casi parece prosa poética, escrito por la catedrática de ética, ya fallecida por desgracia, pero de reconocimiento internacional, Esperanza Guisán Seijas. El manifiesto hedonista, altamente recomendable. Bien, ¿qué lees, Alba? Actualmente, ahora mismo estoy leyendo el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Llegó a mis manos por casualidad, por una recomendación, y como una persona que ha crecido en un colegio de monjas, me está sorprendiendo muchísimo. No me esperaba leer un libro así. Pero si tuviera que recomendar un libro, no tiene nada que ver con inteligencia artificial ni tecnología. El libro que a mí más me marcó, que al terminar de leerlo dije tengo que volver a empezarlo, fue El alquimista. Es un clásico, mucha gente lo ha leído, pero a mí es el que más me ha marcado. Estaba pensando, Alba, que nos ha faltado hablar de un tema importantísimo en esta novela, ¿verdad, Raquel? Que es el exilio de Dios, ¿no? Y ahora que me dices que te educaste en un colegio de monjas, tendría que haberte preguntado, haber interferido más en esto de la espiritualidad dentro de la inteligencia artificial. Para la próxima. Me lo dejas ahí. ¿Qué escuchas? Escucho, soy un poco rarita, escucho a grito pelado, porque lo canto, Pobriña da Tola, el poema de Ramón Cabanillas, cantado por Amancio Prada y Juan Pardo en el coche. ¿En serio? Y también los poemas de García Lorca interpretados por Nati Mistral. Pero bueno, para ponernos ya un poco más serios, me encanta también Joe Cocker, pero ¿qué escucho que me tiene enganchadísima? Por las noches, los audios de las conferencias de la Fundación Juan March. Bueno, súper recomendables desde aquí. Alba, ¿qué escuchas? Pues yo voy por ciclos. Yo me obsesiono con un género y me canso. Ahora mismo estoy un poco con lo que escuchaban mis padres con mi edad, pues Revolver, Presuntos Implicados, Siniestro Total. Estoy un poco en ese mood, la verdad. Pero si me preguntas dentro de un mes, será otra cosa completamente distinta. Y luego que escucho más de conversación y podcast, hay un youtuber que a mí me gusta mucho que se llama Lex Fridman. Estamos hablando de entrevistas de 3 horas, entrevistas de 4 horas con las personas más influyentes del planeta. O sea, estamos hablando de Zelensky, estamos hablando de Elon Musk. Sin ser yo fan de muchas de estas personas,
me ha cambiado la forma en la que entiendo el mundo y la forma en la que entiendo las decisiones que toman y que al final nos afectan a todos. Entonces, aunque sea un cachito de ellas, recomiendo escucharlas porque hace preguntas muy interesantes. No tiene miedo de preguntar lo que todos queremos saber. Pues nos lo anotamos, sin duda alguna. Y por último, ¿qué veis? Y me refiero a, puede ser una película, una serie, pero también puede ser la exposición en un museo. ¿Qué veis? ¿Qué habéis visto últimamente que nos podáis recomendar? Yo veo sobre todo la calle, sentarme en un café y observar a la gente, pero veo también los bosques y las fuentes y lo rural, el paisaje rural. Es mi refugio de vista, ¿no? Si no lo tengo, incluso lo sueño. Pero la última exposición que he ido ha sido en enero a Burning Night, Rosas de mi jardín, fotografía pintada, que me ha fascinado, muy bonita, recomendable. Pero bueno, ya cerró, tendremos que esperar a que vuelva a Coruña. Tenemos que esperar a que vuelva otra vez. ¿Y tú, Alba, lo último que nos puedas recomendar, que has visto? Pues coincido que yo le estoy cogiendo también el gustillo a pasear y a mirar a la gente. De hecho, me gusta mucho hacer fotos porque te fijas en cosas que normalmente no te fijarías. Pero sí que es verdad que aquí tengo que barrer un poquito para casa y hace poco se estrenó en Amazon Prime Secret Level, que es una serie de animación donde desde Illusorium Studios, que es una empresa con las que trabajo, con muchísimo talento, han sido el único estudio de todo el mundo en hacer más de uno. Hicieron 3 episodios. Entonces yo, como talento en animación español, la recomiendo mucho. Es una antología de cortos de animación para adultos que se basan en videojuegos de los 80, como pueden ser pues Pac-Man, Mega Man, Spelunky, y es muy ameno y bueno, pues por supuesto por barrer un poquito para casa también, que nos lo merecemos. Pues también lo anotamos. Muchísimas gracias a las dos. En nuestro próximo episodio nos encontramos con El ancho mar de los sargazos, libro publicado en el año 1966 por la escritora anglo-caribeña Jen Rees. Un ejercicio precioso de intertextualidad en la literatura, y abordaremos también esa reinterpretación del clásico de Jane Eyre que hace Rees, publicado en el año 1847 por Charlotte Brontë. Un tema, la identidad, que vamos a vincular también al mayor sistema de identificación por excelencia, el código de barras. En nuestra mesa, como siempre, habrá un experto en ciencia y tecnología, y en esta ocasión tendremos también a un profesor de literatura comparada. Érase una red, un podcast producido y creado por Jai Coruña. Gracias por compartirnos. Gracias, Alba, gracias, Raquel. Me gustaría cerrar con unas palabras, son palabras de Albert Camus al recibir el premio Nobel en el año 1957, y decía así: cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea aún más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Y, por supuesto, también cerramos con esta cita maravillosa de Alan Turing. A veces la persona que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie se imagina. Bueno, espero que el decano no me eche de la facultad. Ahora ya lo tienen grabado, ya te pueden hacer. A mí me van a echar de casa hoy. Por la crítica a las universidades, pero es que es verdad, Concho. ¿Qué hora es? No por meter prisa, por saber. Hoy me pido un globo. Hoy no cocino ni de broma. Bueno, grabamos, sí.